poner que se esté grabando en la nube. Bueno, decíamos entonces que la idea era que este tipo de dispositivo, como es el transistor, también trabaja o también necesita, con el principio de funcionamiento que teníamos o habíamos estudiado del diodo, polarizarse, o en este caso, ver el punto de trabajo que tenga mayor rendimiento. Eso es lo que significa cuando nosotros polarizamos un transistor y vemos la zona activa de trabajo. Un transistor por lo general trabaja mucho amplificando, en este caso, la amplificación se trata que sea el máximo rendimiento, por eso se elige un punto de trabajo. Ya la clase pasada habíamos visto del diodo y su punto de trabajo. Bueno, entonces en este caso nosotros vamos a considerar que tenemos dos diodos enfrentados, por eso acá dice la zona superior del colector. Le quería recordar eso también, que muchas veces nos olvidamos, o quizá porque creemos que estamos haciendo un repaso, y bueno, yo les decía, las 2 o 3 primeras clases hay que tener paciencia, hay cosas que ustedes ya la conocen o ya lo hemos estudiado, pero bueno, por los que no han podido ver o no recuerdan bien, nos recordamos que la C en transistor es colector, la base y la E es el emisor. Yo le decía el otro día que siempre una flechita indicadora que está acá en el transistor, acá abajo donde estoy mostrando el cursor, va a estar en el emisor, ya sea ingresando a la base o saliendo de la base. Si sale de la base, le decía yo con la regla mnemotécnica, no penetra la base, entonces es un NPN, no penetra, un NPN. Y cuando ingresa a la base, o al segmento que está identificado como base, es que penetra, entonces aquí sí que es un PNP. Por eso acá dice PNP y NPN. Hay dos columnas bien diferenciadas, acá después del título que dice en principio es similar a dos diodos. Hay dos columnas bien diferenciadas que en la primera columna tenemos el NPN, tenemos cómo se considera que estarían los diodos internamente, y la simbología del NPN, la flechita que no penetra a la base, y después tenemos el PNP, en donde tenemos emisor y colector material tipo P, base material tipo N, y cómo estarían los diodos enfrentados, en este caso los cátodos, y la flechita ingresando, la flechita en el emisor, pero ingresando a la base, o sea que es un PNP. Acá fíjense que dice un transistor es similar a dos diodos, el transistor tiene dos uniones, una entre el emisor y la base y la otra entre la base y el colector. Tiene dos uniones y también tiene dos potenciales, o sea, perdón, tiene tres potencias o tres tensiones. Tensión base emisor, tensión base colector y tensión colector emisor. Esas tensiones que se desarrollan en el transistor van a servir y vamos a necesitar para poder ver cuánto amplifica un diodo o un transistor. Acá dice el transistor es similar a los diodos, bueno, dice el emisor y la base forman uno de los diodos, mientras que el colector y la base forman otro diodo. Estos diodos son denominados diodos de emisor en la izquierda en este caso y el diodo colector de la derecha en este caso. O sea, el diodo emisor, diodo colector, ya sea en uno o en otro, ya sea en PNP o en NPN. Quiere decir que nosotros entonces seguimos partiendo de la base como hicimos con el diodo. En el diodo no estaba este material tipo N a la derecha, decíamos un NPN, en este caso un PNP, en otro caso, ahora tenemos que el diodo era un material tipo P o un N, ya sea como lo polarice de un lado o de otro, ya sea que tenía una abundancia de electrones o de huecos. Entonces ahí comenzaba el tema de la zona de polarización de un diodo. Acá dice, antes y después de la difusión, vamos a hacer un estudio del transistor, un NPN, primeramente cuando está sin polarizar, o sea,
Sin polarizar significa, acá dice sin la pila o sin la fuente sin la fuente de polarización o la fuente que tiene todo circuito. Todo circuito necesita una fuente para funcionar. Y tenemos acá, y yo le comentaba ahí recién, una tensión E, tensión diodo base, una tensión B sub C o U sub C diodo colector base. Entonces, después dice que donde los electrones cruzan la zona de N a la zona P, se difunden, encuentran un hueco y se recombinan. Esto hace que las uniones entre la zona N y la zona P creen iones positivos y negativos. Es la forma de que como empiezan a trabajar los huecos y los electrones de acuerdo a la tensión que yo estoy poniendo, ya sea en la base, ya sea en el emisor. En este caso, vamos a ver primero la polarización con base común. Base común significa que por ahí ingresa la tensión de polarización del transistor y a partir de ahí tenemos los potenciales que recién mencionábamos. Fíjense que acá dice, una cosita más, dice, esta difusión de combinación si da hasta llegar al equilibrio, se da hasta conseguir una barrera del potencial 0,7, que era la 0,7, el potencial umbral que tenía el diodo para poder empezar a conducir. Entonces acá dice una emisor base, WE, y una unión colector base. Y acá me detalla y me especifica las tres maneras de conectar un transistor. Base común, como decíamos recién, emisor común, que es quizá lo más utilizado también para muchas aplicaciones, y el colector común, que también es de baja utilización, baja aplicación, en realidad, porque no se utiliza, pero fíjense que acá dice cada una de estas configuraciones a su vez trabajan con 4 zonas diferentes. Zona activa es la amplificadora, cuando yo trabajo con un transistor. Yo le decía muchas veces, ustedes habrán escuchado, mucho se usa en audio o en sonido, la parte transistorizada, la parte de amplificación. Los amplificadores juegan ahí un rol muy importante y por eso también todo amplificador en un audio o en un equipo de sonido tiene sus disipadores. Es muy característico a la salida de la carcasa de un amplificador, la disipación o los disipadores de los transistores para que no recalienten, porque están trabajando a pleno, están amplificando. Entonces, esa zona, cuando yo trabajo en la zona activa de la polarización, estoy trabajando como amplificadores o estoy utilizando al transistor en la amplificación. ¿Cuándo es eso? Cuando la UE es directa y la UC en inversa. Es lo que hablábamos en la polarización recién. Cuando la UE es directa y la UC es inversa. Está amplificando. La zona de saturación, acá tengo 2 zonas muy conocidas, saturación y corte. Ambos trabajan, como vimos nosotros en los diodos, o en on-off, o lo que decíamos que es el principio quizá de funcionamiento del número binario, 1 o 0, o on, off. Acá también entonces la saturación dice la UE en directa y la UC en directa, o sea, cuando las dos son en directa, está conmutando, está saturado, está conduciendo, y cuando está en corte, la UE es inversa y la UC es inversa, o sea, también está en conmutación, pero está en off, o sea, está en corte y saturación, on y off. Quiere decir que esta zona es la que nos va a interesar a nosotros, como en nuestra materia electrónica industrial, nos interesa trabajar en la zona de saturación y en la zona de corte. Si trabaja en la zona de saturación y zona de corte del transistor, significa que está trabajando como llave. No le interesa como amplificador, porque no es nuestra materia o no es motivo de nuestra materia. El amplificador es el electrónico o el ingeniero que tiene que estar
que está desarrollando la carrera de Ingeniería Electrónica sí tiene la obligación de conocer esta etapa de amplificación, pero en el caso nuestro no es necesario. Y después hay una parte que los dos están, que la UE está en inversa y la OC está en directa, que dice sin utilidad o no tiene utilidad la zona activa inversa. La zona activa inversa del transistor no se usa. Recordemos que en el diodo dijimos que habían tres zonas bien diferenciadas. La zona de saturación, que es donde trabaja el diodo Zener o el diodo Z, en la zona de polarización inversa, que da el potencial negativo, la corriente negativa, y la zona de polarización directa, cuando empieza a funcionar el transistor. Entonces, fíjese que la corriente, acá veamos, recordemos que el diodo era esto. El diodo era esta zona que está conduciendo tensión y corriente, empieza a trabajar el diodo estamos hablando, ¿no? Primero, y en la zona de polarización inversa que tengo cero o un potencial de corriente muy bajo y después se satura. Acá dice corriente en un transistor, tenemos la corriente en el emisor, vendría a ser la IE, corriente de emisor, la corriente de base, la IB, y la corriente de colector, IC. La sumatoria de estas tres corrientes tiene que dar cero. Tiene que dar cero, porque justamente si dos corrientes ingresan y una sale, la sumatoria tiene que dar cero. Significa que no todas tienen el mismo signo, por eso es la igualdad a cero. Acá da un ejemplo. Observemos que tenemos acá el ejemplo, dice, ejemplo, la IE es 100 mA, se recombina en el 1% y no es recombinada al 99%, por lo tanto la corriente de base es 1 mA, fíjense, 1 mA, el 1% de 100, y la corriente de colector es 99 mA. Los signos, como siempre se va al factor del electrón, es negativo y se va en contra es positivo. O sea, si está a favor es negativo y está en contra es positivo. Fíjense que nosotros acá tenemos el ingreso, la corriente de base y la corriente de colector. La corriente de base y la corriente de colector son las corrientes positivas y la corriente de emisor es la negativa. O sea, quiere decir que la sumatoria de estas tres corrientes nos tiene que dar cero. Y al darnos cero, muchas veces, se corrió un poco. Ahí está. Al darnos cero, significa que el transistor está polarizado y está en equilibrio. Lógicamente que tenemos resistencia también en el emisor, tenemos resistencia también en el colector y también alguna fuente, pero bueno, eso es ya cuando hablamos algo de más complejo. A mí me interesa conocer el transistor para que apliquemos después al diodo 4 capas, o sea, le hagamos la aplicación lógica. Entonces, fíjense que acá dice, los problemas por comodidad suele cambiar la dirección de E para que sea positivo. O sea, la tensión de corriente de emisor muchas veces es positiva, pero bueno, si yo tengo un amplificador de potencia, puedo considerar el signo negativo y después se le pone un inversor y ya queda con un potencial positivo. La idea es también entender que este transistor es uno de los elementos que también necesitamos para poder trabajar o conocer este dispositivo de llave electrónica.
Bueno, a ver, espera un segundito. Bueno, entonces, espere que justamente más tarde hay un examen, una mesa de examen, y me están preguntando qué vamos a hacer con la mesa de examen, si vamos a tener clase o no en el próximo módulo. Bueno, ahí está respondido. La mesa de examen comienza a las 19, así que... Bueno, entonces le decía, fíjense la configuración base común acabamos de ver. Esta es la configuración base común, donde tengo en el medio la base, se alimenta por acá, y tengo una tensión o una corriente Y o una corriente C. Ahora vamos a la configuración emisor común, EC dice, ¿no? Emisor común no quiere decir que sea emisor colector, es emisor común. La sigla es de emisor y la C de común. Fíjense que qué significa eso, o qué significaría que ahora, cuando estoy hablando de común, es que está para un lado o para otro. El común es que está para la base y para el colector. El punto común es el emisor, y este circuito o este transistor es el que estamos utilizando nosotros en el diodo 4 capas. En el diodo 4 capas, nosotros decíamos que teníamos un Q1 y un Q2, que la base del 1 era el colector del 2, y que el colector del 1 alimenta la base del 2, de la base del I base 2. O sea, es como si estuviesen antiparalelo, lo digo, ya lo vamos a analizar, a los transistores, perdón. Entonces, acá también en la configuración emisor común dice, esta configuración es la más utilizada, es lo que yo le acababa de mencionar recién, era en la electrónica cuando trabaja el transistor como llave, o en on, en off, en corte o saturación, también se utiliza esta configuración. Dice, como en la configuración en base común solo analizamos la zona activa. Como en consideración, como vimos recién en la base común, ahora vamos a ver esta zona activa de este transistor. Observemos acá que, que también la sumatoria de la corriente tiene que dar 0. Esta sumatoria significa que la corriente de base más la corriente de colector tiene que ser igual a la corriente de emisor. ¿Quiénes ingresan al transistor? El colector y la base. ¿Y cuál es el resultante de esas dos? La corriente de colector. 1 más 99 es 100. Significa que entrando con 1 amper o con 1 miliamper, yo estoy saliendo con 100 miliamperes. Entonces amplificó. Ahí nos damos cuenta que ya que la palabra es de 1 se convirtió en 100, o sea, está amplificando, está ganando este transistor. Al margen que el 99 que le inyecta es del colector, pero yo le decía que acá lo maneja la base, que una de las el dispositivo que está ingresando, en este caso puede ser una señal, la corriente de base, una señal de un sensor, lo que fuese. Entonces, la pequeña señal de un sensor se amplifica a una IE de 1 miliamper, pasa a 100 miliamper, y este 100 miliamper puede accionar algún dispositivo que el sensor haya detectado, y para que se accione vagos abajo, cualquier tipo de elemento electrónico. Acá la ganancia que se resuelve... Hola. ¿Eso es solo para la configuración emisor común o se puede hacer con otras configuraciones? Se puede hacer, pero fíjate que siempre la ganancia
la ganancia, yo le hablaba recién en potencia o en amplificador o en audio, siempre se trabaja con emisor común, porque la corriente de base siempre es la que es más pequeña y la corriente emisor siempre es la resultante de la de colector y base. Por eso no se consigue la corriente de base o el base común es para otro tipo de dispositivo. En este caso puedo, qué sé yo, un transductor, un sensor de calor en un horno industrial, quizá pueda usar una corriente una base común. Por eso, en este caso, ahí le dice el título, la que más se utiliza, es, digamos, la manera acertada de utilizar el emisor común como amplificador, ¿ah? Como circuito que representativo. Ese es para ciertas aplicaciones que son la mayoría, cuando hablo de transistor, la mayoría se utiliza en potencia o perdón, en audio. Entonces uso el emisor común. La base común está limitada, pero existe, ¿entiende? No le podemos no mencionar la base común. Y el colector común no tiene utilidad, eso lo vimos recién también en las hojas anteriores. Por eso la emisor común es la más divulgada, la más utilizada y quizá la más acertada, porque vemos que cómo funciona el emisor y por eso el diodo 4 capas, yo le decía que está un NPN, un PNP, en donde la flechita indicadora está siempre en el emisor, significa que es el común. Acá, observemos este circuito está separado. Si yo hago un Kirchhoff acá, aplico la ley de Kirchhoff en la izquierda y en la derecha, tengo una tensión, una resistencia, un potencial acá resistencia, una tensión base emisor y cierra primera malla número 1, le llamemos. La malla número 2, tengo acá una tensión emisor-colector, tengo una resistencia o un potencial RC, caída tensión B sub RC y una BSC. Entonces, tanto en el circuito o en la malla número 1 como en la malla número 2, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, tiene que ser igual a cero las caídas de potenciales con la sumatoria de las fuentes. Entonces, acá quiere decir que este transistor está trabajando, acá incluso dice, fíjense, el 99% y el 1% quiere decir que el 100% es recibido por el emisor. Y acá incluso, fíjense que acá cambia la flechita del emisor ingresando al transistor, pero tiene signo menos, dice menos 100 miliamperes. Esa es la manera de entender. Si está entrando, no tendría que entrar, porque si no, fíjense que todo ingresa, la corriente de base, la corriente de colector está ingresando y tiene que salir el emisor. Pero si yo le pongo que está ingresando es porque está diciendo que es menos 100 miliamperes. Es lo que yo le comentaba hace un rato. Yo acá en el emisor pongo una resistencia, pongo una carga y tengo el potencial negativo, pero tengo que quizás poner un negador o un inversor para que cambie la polaridad de esa tensión. Ganancia Profe, de... una pregunta. Profe, Sí, ¿en qué dispositivo solemos utilizar esto y cuál sería el funcionamiento? Vi que dijo algo de los sensores y de los hornos, pero ¿cómo sería el funcionamiento? Porque estoy algo atorado con la teoría y no estoy entendiendo bien el funcionamiento. bueno, nosotros por general, como le decía yo al comienzo de la clase, vamos a utilizar siempre el transistor en on-off o en corte-saturación. Esperen un segundito que me están hablando por teléfono, disculpen.
Bueno, disculpen, justo me llamaban por otro motivo por teléfono. Entonces, yo les comentaba que fíjense, como lo recién hablaba un compañero, que no estaba entendiendo, no estaba comprendiendo, y acá volvamos a la hoja, que vendría a ser, a ver si está numerada o no, creo que la hoja número 2, de 10 hojas que tiene el apunte. Acá nos dice, el transistor se lo utiliza en la parte activa como amplificador, que no es nuestro tema, nuestra materia o no es motivo de estudio nuestro. También se lo utiliza como saturación o en corte. Acá sí nos interesa a nosotros cómo trabaja el transistor. Saturado, o sea, cerrado, y en corte, o sea, que está abierto, o sea, como está el diodo, por eso de forma inversa, y la saturación ya sabemos como está en forma directa, o se saturó, abrió, cerró. Y la zona activa invertida, que no tiene utilización, sin utilización, dice. Esto es en base a lo que yo le estaba comentando, o sea, necesitamos trabajar al transistor como llave, no como amplificador. Nuestro estudio por el transistor es en llave, nunca va a ser como un amplificador. No queremos ni debemos meternos en ese tema porque no es nuestro. O sea, lo que sí les tengo que recordar que ustedes van a decir más adelante, incluso creo, no sé si vamos a llegar a ver hoy, pero el transistor es una llave electrónica también, pero comandada por tensión. Yo le dije el otro día, eso es pregunta de examen. La pregunta de examen es la siguiente. Yo puedo decir la pregunta, ¿cuáles son las llaves electrónicas comandadas por tensión y cuáles son las llaves electrónicas comandadas por corriente? Bueno, la llave electrónica comandada por tensión son los diodos y los transistores. ¿Por qué? Porque le meto tensión a la base, le meto tensión al colector o le meto tensión al emisor. Esas son las tensiones para que trabaje el transistor. Y si se lo saturo o lo pongo en zona de corte, ya de acuerdo a la polaridad, va a trabajar como llave, y si lo pongo para amplificador, pero son comandados por tensión, lo mismo que el diodo. Es comandado por tensión, ¿por qué? Porque yo lo polarizo en forma directa o en forma inversa. Entonces, esa polarización en forma directa y en forma inversa se lo hace por tensión. La llave electrónica comandada por corriente, ¿cuáles son? El tiristor, el triac y el diac, que ya vamos a ver más adelante. ¿Ah? Entonces, quedémonos con ese concepto porque es el que nos sirve y el que vamos a necesitar para poder trabajar. Profe, disculpe, una consulta. Entonces, usted lo que me está diciendo es que si por el colector entran 99 miliamperes, y por la base no entra nada, no va a salir nada por el emisor. O sea, yo tendría que meterle corriente a la base para que active la llave y recién empieza a salir corriente por el emisor. No. Fíjense el concepto acá de lo que dice el compañero. Fíjense que yo tengo una tensión de base-base, una tensión de colector-colector, o sea, una BBB, perdón, una tensión base, una tensión colector. Acá nosotros hablamos de corriente y corrientes. El colector tiene más corriente que la base. Lo que acá sí estamos viendo en este sentido, o en esta distribución de corriente, que la que menos aporta es la base y que la que más aporta es la corriente colector. Y el resultado de las dos corrientes es la corriente de emisor, que está sumando ambas, en este caso, pero como tiene que tener signo contrario para conservar la igualdad, porque por veces BBB más BC más IC tiene que ser igual a 100 amperes. Entonces, yo por lo general, cuando ustedes estudian algún circuito, yo a la base, la RB, ¿qué puede ser?
Y bueno, puede ser justamente algún dispositivo que está funcionando y que tiene este potencial de corriente de base y que a la salida tengo 100 miliamperes, producto de que el transistor está polarizado o se está polarizando de esa manera. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que quiero que usted entienda, que el amplificador, el transistor, lo podemos sacar como saturación o corte. ¿Qué decía acá recién? Acá decía que, y no estamos, acá dice, ¿ve? Saturación, UE directa y UC directa. Y si no, son las inversas en corte, la tensión UE inversa y UC inversa. O sea, esas son las dos. Cuando están los dos en forma directa, está saturado. Cuando están los dos en forma inversa, está cortado. Ese es el criterio que tenemos que aplicar. Después lo otro, hay muchas combinaciones o maneras de poder trabajar el transistor, pero que no es de nuestra materia o de nuestro estudio. Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Fíjese que acá incluso dice, a veces, casi siempre, se desprecia la corriente de base por ser muy pequeña en comparación con las corrientes de colector o con la corriente de emisor. Pero, ¿qué significa entonces? Que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de emisor. ¿Por qué? Porque la corriente de la base es la más pequeña que existe en esta polarización. ¿Estamos? Profe, pero ¿y si yo no tengo corriente de base, sale corriente por el emisor? No te escucho. Si yo no le pongo, pues supongamos que corto el cable que entra por la base, ¿verdad? ¿Me sigue? No podés cortar, o sea, por más pequeña que sea, es un dispositivo de 3 terminales. Claro, pero me refiero a que entonces no entiendo cómo funciona, porque ¿cuál es el sentido de ponerle la base? Si no hace nada. O sea, ¿Cómo que no hace nada? Está no polarizando la sé. base emisor. Yo tengo 3 terminales acá en el transistor. En este caso, fíjense, la flechita no penetra, entonces un NPN. Un NPN significa que la corriente de base está trabajando en conjunto con la del emisor. Esto yo le dije acá recién, acabo de decir, acá hago un Kirchhoff, y en este Kirchhoff la tensión base emisor y la tensión B sub B y la tensión B sub RB tiene que dar igual a cero todo el potencial. ¿Por qué? Porque hace un circuito. Si yo puedo decir, o usted decía que lo corto acá, entonces ya tengo un solo circuito. O sea, necesito, por más que la corriente de base sea la más pequeña, necesito que este circuito funcione. Porque si no estoy hablando de un diodo, y menos estoy hablando de un diodo, estoy hablando, no nos olvidemos que acá tenemos un NPN, un material tipo NP y uno de material tipo PN. Entonces, de esta manera, nosotros hacemos trabajar al circuito, o en este caso, a la polarización de este diodo. Y fíjense que acá acá tenemos las curvas características en los transistores. Las curvas características en los transistores tenemos tensión colector, tensión base, colector emisor. Y acá tengo corrientes de base, en donde las distintas corrientes de base van a ir respondiendo. Fíjense que acá la corriente de base tiene el potencial y una flechita, como que yo voy aumentando el potencial de esa tensión que va ingresando a la RB. A la RB es la resistencia de la base, que es el dispositivo que después llega al diodo. Entonces acá dice, fíjense, UDB, unión emisor y unión colector. Yo trabajo en esta zona, acá tengo las 3 zonas bien diferenciadas, que es la que me interesa a mí, la zona saturación, la zona activa y la zona de ruptura. ¿Ah? ¿Cuál es la zona de corte? Esta, o sea, la que me interesa. ¿Cuál es la zona de saturación? Cuando el circuito se hace uno. ¿Cuál es la zona activa? No me interesa, porque ahí trabaja como amplificador. ¿Ah? ¿Entienden? Esa es la única manera de entender que este transistor, que si yo lo puedo seccionar por diodo, trabaja este dispositivo. Corte, saturación. Parte activa, ya sea en todas estas líneas, a 10 mA, a 20 mA, a 30 microamperes, perdón, todas esas zonas son activas. Esta zona, fíjense, a ver,
perdón, si corre un poquito. Esta zona que está acá en el punto medio, yo estoy corriendo con el mouse, acá trabaja el diodo de forma activa, y esto no es nuestro material de estudio. Acá en corte y saturación sí nos interesa, porque acá el transistor ¿está abierto o el transistor está cerrado? Entonces trabaja en corte y saturación. Es el mismo que el transistor, cuando veamos el Q1 y Q2, en el diodo 4 capas, trabaja en corte o saturación. Lo otro no nos interesa porque no es la electrónica que queremos estudiar nosotros. Fíjense que, a ver, perdón, acá, a ver, está lo que yo le decía. Fíjense que más abajo nosotros venimos, sigamos con el apunte. Acá está, ¿ves? Fíjate o fíjense que dice, veamos la zona activa, es lo que yo les comentaba recién. Todo esto es zona activa. Zona activa, ¿qué significa? Que está amplificando. ¿Qué significa? Que no es lo que a nosotros nos interesa. Amplificadores y demás circuitos lineales. Amplificadores. No es lo que nuestra materia de estudio electrónica industrial estudia: los diodos, los transistores, la llave electrónica en circuitos trabajando como llave, o sea, como on-off. Corte y saturación, conmutación. Corte abierto, saturación cerrada. Corte está abierto, porque está cortada la llave, la IB es cero, está la corriente de base cero, y saturación, está saturado el diodo, perdón, en este caso el transistor. Tengo entonces un valor BCC para todo valor de corriente, entonces está saturado este dispositivo. Entonces, control por corriente, acá está. Control por corriente, tengo la llave abierta o cerrada del transistor, en este caso, como base o como colector. O sea que el transistor es una llave y lo que le controla que esté abierto y cerrado es la corriente de base. No, lo que controla que es cerrado es la polarización que yo estoy usando. Acabamos de decir hace un rato. Fíjense. La polarización que estamos usando. Fíjense, le acabo de decir recién. Zona de saturación, la tensión emisor y la tensión colector está en forma directa en la zona de corte cuando invierto las tensiones. No estamos hablando de corriente. Si yo tengo la tensión directa, hay corriente. Si yo estoy polarizando de forma inversa, no hay corriente. No nos confundamos en tensión o corriente. El potencial que energiza el circuito es la tensión. ¿Entienden? La potencial que energiza el circuito es tensión. Yo no puedo tener corriente si no tengo una fuente de tensión que me alimenta una resistencia y hace circular corriente por ese medio. Ley de Ohm. Tensión igual a resistencia por corriente. ¿Estamos? Entonces, es consecuencia que la corriente IB es igual a cero porque está polarizado en forma inversa. O sea, es como el diodo. El diodo nosotros teníamos polarizado de forma, acá está, justamente acá está el diodo. Si yo al diodo lo polarizo de forma inversa, está abierto. Y si yo al diodo a esta fuente la invierto, está en forma directa. Y usted dice, no, pero acá la corriente del diodo ingresa al cátodo. Y sí, pero ingresa hasta que se topa con que está abierto, o sea que es un cátodo, y entonces se abre el potencial. Entonces no hay corriente. Pero la corriente no es consecuencia de que yo pongo cero corriente, sino que estoy invirtiendo el potencial. ¿Entienden? Comparación con el diodo, de lo que yo les decía recién. Este circuito, o el transistor, queremos compararlo porque justamente el circuito funciona como on-off, saturación o corte. Con el diodo, el control es por tensión. Bueno, acá dice. Ahora vamos a cómo pasamos a la zona de una zona a otra. Fíjense de la zona, acá hay un ejemplo incluso. Bueno, este ejemplo, a ver si podemos explicar uno de estos, forma parte de los trabajos prácticos que vamos a hacer nosotros. Nosotros como trabajo práctico, ya sea primero el trabajo con el diodo, después con el transistor,
Y segundo trabajo práctico creo que es el tema de la llave electrónica, Thyristor, TRIAC, SCR, todo, ¿no? Pero bueno, en este caso, fíjense, observemos, ya tenemos tensiones y resistencia y corriente. En este caso, la corriente se calcula en base a la tensión y a la resistencia. La corriente es consecuencia por ley de Ohm de la acción que hay entre el potencial que circula por una resistencia. Entonces, la tensión base emisor, ¿cuánto dijimos que era tensión base emisor? 0,7 voltios. ¿Ah? Acá 0,7 voltios. Beta, que es la ganancia de este transistor, es 100. Entonces, este circuito que está acá plasmado como ejemplo, tengo 5 voltios, tengo 30 kilo ohm, tengo acá 350 ohmios y tengo en el tensión colector 20 voltios. Entonces, yo acá empiezo a trabajar para ver cómo funciona este transistor alimentado y polarizado. Fíjense que acá dice menos 5 voltios más 300 kilo ohm por la corriente de base más 0,7 igual a 0. ¿Ah? Porque yo estoy haciendo el Kirchhoff, en este caso en sentido contrario a la aguja del reloj. Entonces tengo que sacar, yo le dije siempre es la igualdad de esta caída de extensiones tiene que ser igual a 0 todo. Por eso yo ahí despejo a la corriente de base, la corriente de base va a ser igual a 14,33 mA, y la reemplazo después, y la corriente de emisor es igual a corriente de base más corriente de colector. Ah, perdón, antes sacamos también la corriente colector-emisor. Este es el primer, hacemos dos mallas, la malla número 1 y la malla número 2. La malla número 1 aplicamos este Kirchhoff, y acá está esta tensión, y en la malla número 2 aplicamos otro Kirchhoff, y acá tenemos menos 20, 150 ohm por 140, 14,33, perdón, miliamperes, y BCE. ¿Qué no tenemos de datos BCE? No lo tenemos, entonces saquemos, porque igual que la tensión base emisor que es dato, acá nosotros no tenemos la tensión colector emisor. Entonces la tensión colector emisor es 15 voltios. A partir de ahí de 15 voltios sacamos la caída de potencial colector base. La colector base, ¿cuánto vale? 14,3. 14,3, que es la tensión colector emisor menos la tensión menos base emisor. Entonces, fíjense que dice, una vez obtenido esto, el valor y el signo de las tensiones nos dirá en la zona, ¿en qué zona estamos? ¿Ah? ¿Cómo se desarrolla este circuito? Acá tengo tensión UE directa, la tensión es UE directa e inversa, estamos en la zona activa. Habíamos dicho, si una es directa y otra inversa, estamos en la zona activa. Ahora, si las dos están en forma directa, es saturación, y si la dos está en forma inversa, es corte. Para pasar de la zona a otra, saturación a activa, se varía el BC en directa a inversa. Se varía el BC de directa a inversa. Acá está. Entonces tengo tensión menos 7, menos 0,7 y tensión BC 0. Entonces dice, si la tensión BC se encuentra entre 0 y 0,2 voltios, entre 0 y 0,2 voltios, la tensión C está en directa y el transistor está en saturación. Fíjense que acá en saturación siempre estamos muy cerca del origen para la tensión colector-emisor, o sea que esta es 0. Por eso yo me manejo en el eje de las I, porque no hay tensión colector-emisor. Y cuando está en corte, no hay corriente. Así se maneja este circuito. Por eso dice, la versión E se encuentra en 0 voltios y 0,2 voltios, la UC está en directa y el transistor está en saturación. Si la tensión colector-emisor es mayor o igual a 0,2 voltios, la tensión colector está en inversa y por lo tanto el transistor está en la zona activa. Cuando supera estos 0,2 voltios, pasa desgraciadamente ya a estar en la zona activa, porque sí o sí tiene un potencial directo. Entonces yo no quiero trabajar en ese potencial directo, quiero trabajar en saturación o quiero trabajar en corte. Es fino el análisis, pero bueno, así se maneja, pues activa, saturación. Después en la zona de corte,
Fíjense que dice, analizamos ahora qué ocurre con la zona de corte. En este caso dice, no se cumple en corte, solo sirve para activa. Quiere decir que yo, en este caso, con tensión de corte no tengo corriente, porque no olvidemos que cuando hacíamos la gráfica nosotros, fíjense, a ver dónde está la gráfica, en corriente. Acá está. Fíjense que acá, la corriente de colector, en su eje de 0 volt, de 0 amper, va teniendo valores mayores, pero si yo estoy trabajando en la zona de corte, tanto la corriente de base como la corriente de colector es 0, porque no estamos en el eje de las X. Entonces la corriente de la base, corriente por eso está en 0, quiere decir que ambas están polarizadas de forma inversa. A ver, corte, están polarizadas de forma inversa, por lo tanto, dice la corriente de base es 0, pero vamos a ver cómo ocurre internamente. O sea, acá tenemos la corriente de base 0, están polarizados de forma inversa, estamos en la zona de corte. Hay portadores minoritarios generados térmicamente en la zona de P, que está el P, el material de la base, crean pequeñas corrientes llamadas, bueno, esto es muy fino, pero necesitamos quizá verlo de acá de esta manera. Acá está la parte de corte, ¿ve? La parte de corte en donde justamente no hay potencial de IC. Fíjense que acá, lo que estaba acá polarizado de forma, la tensión de colector, perdón, y resistencia a colector, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque tengo 0 de corte, 0 corriente colector. Entonces yo estoy trabajando en toda esta zona, en donde por más que tengo valores de tensión colector-emisor, acá tengo valores muy pequeños de corriente de base, o 0 de corriente de base y 0 de corriente colector. Está el transistor en conmutación. A ver si pasó. Bueno, entonces, simplificando un poco lo que yo les mostraba recién, corte-saturación, o sea, 0 o 1, como yo les comentaba hace un rato, on y off, también se lo puede llamar, las llaves electrónicas están cerradas en on, o sea, el transistor está directa a las dos polaridades, y están en off, o inversa las dos tensiones, la emisor y la del colector. Entonces, es el trabajo, ¿ve? Tenemos interruptor de posición 1 abierto, dice, este era del corte, acá está abierto, no se ve, a ver. Acá, este es el resultado final de lo que estaba mostrando recién. Llave abierta, no hay corriente de base, no hay corriente de colector, está polarizado entonces en tensión inversa, entonces estamos trabajando en toda esta parte de 0 corriente de colector, y cuando estamos cerrando esta llave, queremos trabajar en la zona para abajo con tensión de colector emisor, tenemos muchos valores de corriente de colector, o sea, en saturación. Pero acá dice de base 0 y de colector 0, corte. O sea, esa es la tensión de corte. Después dice, esto es lo ideal, o sea, estamos idealizando mucho al transistor porque siempre tenemos pequeños valores de corriente, la realidad es esa. Y ahora cuando yo cierro la llave, esto ideal dice I de base 0, I de colector es igual a 50 nanoamperes. Fíjese que tengo una tensión base colector emisor igual a 9,99, dice en este valor 1, o sea, a ver. Acá está. Entonces, nosotros queremos entenderlo. El análisis que hicimos recién, decimos que tensión base emisor 0, tensión colector emisor 0, entonces estamos ya en el punto 2. ¿Ah? Tensión colector, fíjese cómo nos vamos desde el centro, en este cartesiano, vamos acá a colector 0, colector emisor 0 y base emisor 0. Entonces, estoy yo en la zona de saturación. La tensión de saturación, o sea, la zona de saturación, es la I de colector 10 mA, dice, o sea,
es una manera de analizarlo y poder entender que todo este punto 2, ya sea para I base 1 mA y los distintos valores de corriente colector, estamos saturando al transistor. Y a la zona de corte estamos abriendo al transistor y nunca pisamos o nunca pasamos o nunca queremos trabajar en la zona activa, porque a mí me interesa que esté en corte, saturación. Y por último, definimos esto. Fíjense, yo les decía hace un rato, es quizá la manera de sintetizar a los transistores en on-off, en 0 voltios, 10 voltios, si es que estamos nosotros con el potencial acá de corriente de colector, 10 voltios. Cuando se cierra, la que mayor manda es la tensión del colector, entonces 10 voltios, y 0 es cuando se abre la base, entonces tenemos 0 voltios, porque tenemos 0 amplificación. Entonces va en off, en on, en off, en on, en off, en on, y quizás se lo puede considerar, o se lo puede interpretar como un negador acá, en este caso, este transistor es un circuito, para los que han visto digitales, acá está entrando 10 y sale 0, acá está entrando 0 y sale 10, o sea, está en oposición, por eso acá se dice que esto es como un negador o como un inversor, un inversor. Pero eso ya lo vamos a estudiar, esto está del apunte, no se lo quiso sacar como para entender que el circuito funciona de esta manera. A ver, este circuito le llamamos circuito de polarización en base, dice que era bueno el corte y saturación para conmutación, pero este es el que hemos hecho y no es exacto justamente porque, fíjense, nuestras aplicaciones, por lo general, y hace un rato decíamos, se desprecian muchas veces el valor de la base, pero no significa que despreciar que no exista. Si yo quiero tener un 0, ya teniendo 0,2 voltios sabemos que es un 0, pero hay 0,2 voltios. Y si quiero tener un 1 o un valor on, con 9,9, que no es 10, pero el 9,9 ya se considera quizá un valor potencial 1 o cerrado. Esto ya del apunte, digamos que es el plus, o sea, no lo estamos identificando de esta manera, en corte, saturación, y vamos, los pocos minutos que nos quedan, vamos a contemplar, analizándolo al circuito, del diodo 4 capas. A ver, yo voy a buscar el diodo 4 capas, que ahí están los transistores en cuestión, o que nos interesa a nosotros. A ver si está... ¿Dónde estaba? Ah, acá está. Esperemos que se abra un poco. Bueno, este apunte yo ya lo había pasado, creo, por el grupo de WhatsApp, pero acá se lo vuelvo a mostrar. Fíjense que en este circuito tenemos, yo el otro día quizás se lo puse de prepo, pero bueno, estábamos estudiando diodo de 2 capas y ya estaba para poner el diodo 4 capas. Entonces, fíjense que, perdón,
esto es lo que la clase pasada habíamos analizado, primero el diodo, la juntura PN, si estaba por el potencial positivo de una fuente, ingresaba por P, estaba en directa, si ingresaba por N, estaba indirecta. Bueno, acá se desmembraba o se particionaba el material tipo N en dos secciones y el P también. Entonces, al dividir el material tipo N y el material tipo P, entendíamos que el circuito tendría que funcionar lo mismo. ¿Por qué? Porque ingresa un potencial por el ánodo, por el A, y sale por el K o el cátodo, y en ese interín está pasando por la polarización inversa que tiene el NP y el circuito del medio. Hay una polarización inversa, la juntura... No estamos mostrando nada, pero... Ah, perdón. Sí, cierto que abrió y le quería ver. Ahí está. Fíjense que esto es lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada, le decía, tenemos la ánodo, o sea, acá dice estructura del diodo 4 capas. ¿Cuánto es la estructura? 2 material tipo P y 2 material tipo N. Símbolo, el símbolo del diodo 4 capas, del diodo Shockley, es el colector y el ánodo a media. Después dice, estructura equivalente. ¿Equivalente a qué? Y bueno, equivalente a lo que yo quiero sacar o quiero tratar de estudiar en cuanto a circuito. Fíjense que acá tengo, si yo particiono, decía yo recién, al material N y al tipo P, me va a quedar, por un lado, un PNP y después, por otro lado, un NPN. Entonces, sigue funcionando o esto está bien, y sí, mientras tratemos de que analógicamente funcione el circuito, está bien, o sea, es una parte equivalente, y el modelo de conducción, dice, era este. Fíjense que teníamos acá con estos diodos, con esta juntura, PNP y NPN, yo le decía, hemos formado dos transistores, un transistor que está al lado del ánodo, que es el Q1, que está acá, y un transistor al lado del cátodo, que es el Q2. Yo le decía también el otro día, en la bibliografía, a los transistores se lo encuentra con Q, no se lo encuentran con, muchas veces la bibliografía está importada, no está en castellano, no tenemos T1 y T2, es Q1 y Q2. Entonces, el Q1 era de la juntura PNP, el Q1 era de la juntura PNP y el Q2 era de la juntura NPN. Tanto el Q1 como el Q2 estaban ligados, estaban conectados de tal manera que nosotros encontrábamos este tipo de funcionamiento. Entonces, si yo con dos transistores puedo improvisar un diodo de 4 capas. Lógico, pero esta es la analogía, Claro, de pero en la práctica, si yo lo quiero hacer, no sé si se puede. No, en la práctica no se utiliza el diodo 4 capas, esta es la manera de introducirlo nosotros a la llave electrónica. En la práctica, los 4 capas, a mí me interesa mostrarle a ustedes, porque este es el principio de funcionamiento que se basa el transistor, ¿entienden? Yo acá tengo hasta el momento 2 patitas o 2 terminales, el ánodo cátodo, todavía no he puesto el tercer terminal, que es un gate o es una compuerta, ¿entendés? Entonces, esto es como cuando nosotros vemos transformadores. Ustedes cuando estudian transformadores ven el transformador de ventana, o en este caso un N1, un tensión 1, corriente 1 por un lado, una N2 por otro lado, uno está en una punta, el otro está en la otra punta, pero en la práctica no funciona así. La práctica funciona, uno estaba dentro del otro, o sea, uno está contenido con el otro para que el flujo sea más homogéneo.
pero necesitamos desmenuzar y mostrarle a ustedes de esa manera por razones de estudio. O sea, cuando veamos también, sí, creo que antes que termine el cuatrimestre, vamos a ver convertidores, pero después convertidor, como lo vemos sin aireación, no se utiliza o poco se utiliza, sí el convertidor con aireación, pero la base del funcionamiento del convertidor con aireación es el convertidor sin aireación. ¿Por qué? Porque el convertidor con aireación lo único que hago es meterle un trafo en el medio. El trafo puede estar con 1, 2, 3 pilas en el primario o en el secundario, sí, pero en principio el funcionamiento es esto. Acá está bien. Lo que usted comenta, me pregunta, dice, ¿yo puedo hacer un diodo 4 capas con dos transistores? Y sí, de poder se puede hacer. Puedo hacerlo y puedo hacer que funcione, pero no se utiliza en la práctica porque fíjense que el Q1 y Q2 es muy difícil, los transistores en el datasheet, el dopado del transistor es complicado, tiene que ser de la misma partida. O sea, no es tan sencillo decir, bueno, se me quema un diac, pongo 2 transistores. O sea, no es así. La práctica y la teoría hay una distancia pronuncial. Y tener en cuenta que esa distancia nos obliga a comentarle que, fíjense, acá lo que decíamos recién, Q1, tengo un ánodo, tengo una base y tengo un cátodo. Q2, tengo una base, tengo un cátodo, que el cátodo alimenta la base del Q1, y tengo un emisor que sale del Q2. Ambos, la corriente que ingresa al transistor Q1, que es por emisor, es la corriente también que sale por el Q2, que es el emisor del Q2. O sea, necesitamos entender este principio de funcionamiento, porque este principio de funcionamiento nos va a llevar a entender la llave electrónica. A ver, hemos visto esta parte nosotros el otro día, sí, ¿no? Creo. Zona de saturación, zona de corte, bueno, la menciono rápidamente porque yo quiero terminar para mostrarles el resultado. Esta era la zona 3 bien delimitada del diodo común. Saturación, polarización inversa y directa. Acá se agrega 3 zonas más: región de corte, región negativa y región saturación. Región de corte, región de resistencia negativa y región de saturación o región de conducción. Fíjense que haya cambiado ahora el gráfico de la respuesta de tensión corriente de un diodo común. Este diodo 4 capas, entonces se pronuncia acá una corriente o una forzada, la corriente va aumentando a valores elevados de tensión hasta que después llega a una zona de B sub O que se corta y ahí trabaja en unos valores pequeños de corriente como resistencia negativa y se dispara a este dispositivo. Fíjense que acá se lo diferencia, esto como de acá creo que arrancamos la clase que viene, zona directa, zona de corte, y si el diodo se encuentra en corte con una corriente muy baja, en esta región se puede modelar una corriente R-off, resistencia negativa, cuando la tensión entre ánodo y cátodo es suficientemente alta, se produce la ruptura, es decir, la unión con un incremento muy elevado en corriente comparándose al diodo, así se fuera la resistencia negativa debido a la realimentación positiva de su estructura, y la región de saturación o conducción, ya cuando el diodo de 4 capas se saturó y empezó a conducir. En esta región dice la caída de tensión entre el ánodo y el cátodo está comprendida entre 0,5 y un 5 voltios, prácticamente independiente de la corriente. Se mantendrá en este estado siempre que la tensión de corriente alcance unos valores mínimos conocidos como niveles de mantenimiento. El BH y el IH son tensión y corriente de mantenimiento. Eso, y la tensión inversa de la que ya habíamos visto, es exactamente igual que la del diodo. Región de ruptura, el diodo puede soportar tensiones máximas de inversa hasta que se rompe, o sea, se rompe o tengo ruptura por avalancha, que es el del Zener, pero es justamente la zona que ya habíamos analizado. Fíjense que esto es lo interesante,
y creo que acá, a ver, esto es lo que queremos llegar, pero esto lo vamos a ver la clase que viene, porque recién preguntaba a uno de los compañeros si queremos, si podemos o queremos armar un diodo 4 capas con 2 transistores. Sí, la comprensión es esa, pero el objetivo no es entender, sino que mostrar que yo acá, en el ánodo y el cátodo, quiero introducir un tercer componente. Este tercer componente es, en este caso, una compuerta en el gate del transistor del diodo 4 capas. Este gate está conectado, a ver si me permiten ustedes, acá. Este gate está conectado acá al IC2, o sea, ingresa un tercer terminal, que ese tercer terminal ayuda a que esto se sature más rápido. Esto va a ayudar para que todo el proceso que aumente, fíjense que acá la corriente de base del Q2 es la corriente del colector del Q1, y la corriente de base del Q1 es la corriente colector del Q2, entonces empieza a saturarse, como está mostrando la figura, fíjense, empieza a aumentar, pero sigue abierto el dispositivo, sigue abierto el diodo 4 capas, en ningún momento empezó a conducir. Satura porque ya han aumentado tanto los valores de potenciales de tensión y de corriente, de tensión en realidad del diodo 4 capas, de tensión, que pum, termina rompiendo en la B sub 0, que es lo que produce por tensión que la llave cierre. Pero bueno, nosotros necesitamos otras cosas, o sea, no queremos esta forma de funcionamiento. Nosotros necesitamos acortar esta prolongación entre tensión y corriente. Bueno, acortar el camino entre tensión y corriente es introducir pulsos que van a permitir acortar el camino y llegar más pronto al punto de mantenimiento IH y BH, pudiendo tener un tren de pulso en el gate o en la compuerta. Por eso lo que yo le estaba mostrando acá, fíjense, a ver si me permiten pasar, acá está, perdón. Fíjense que esto es lo que queremos acá, que el gate ingrese trenes de pulso de corriente para que acelerar la saturación de esto. Al acelerar la saturación de esto, yo empiezo a comandar esta llave. Esta llave, este comando de estos transistores, la comando yo, está totalmente dispuesta o está disponible esta llave para poderlo trabajar como una llave electrónica comandada por corriente o por pulso de corriente, porque yo introduzco un tercer terminal que es el gate, o en este caso el gate de este tipo de dispositivo. Tengo el ánodo, tengo el cátodo, tengo un Q1, tengo un Q2, y tengo algo que externo a la juntura PNP y NPN que ayuda a acelerar esta saturación entre el Q1 y Q2. O sea que eso me va a permitir a mí acortar el camino para no estar esperando que se sature por tensión, sino por pulso de corriente. Bueno, pero esto, ya este apunte que ya creo que se lo pasé el otro día, lo vamos a continuar la clase que viene. El transistor también se lo paso ahora, porque todo este transistor Q1, Q2, todo lo que es semiconductores en la electrónica, la unidad número 1 de esta materia, va a estar contemplado con los apuntes que acabamos de pasar, o que acabo de pasar en la clase pasada, y del Q1, y creo que incluso hay un apunte más, creo que le pasé de diodo. Yo no sé si ustedes me avisan que no les pase este apunte, ya se lo paso enseguida. Y bueno, la idea es llegar hasta acá para poder en la clase que viene
agarrar todos estos dispositivos que son llave electrónica y su comando por corriente, por pulso de corriente. Yo ya estoy terminando la clase, no vamos a avanzar más el día de hoy. Cualquier cosa, como les decía yo, espérenme hasta más tarde, o enseguida tengo un examen, y después tengo una reunión, pero bueno, yo apenas tenga la posibilidad de pasarle el archivo por el grupo de WhatsApp, se los paso. Y bueno, estamos viendo el lunes que viene. El lunes que viene, si alguno de ustedes, tipo 4:30, 5 menos 25, si alguno de ustedes tiene alguna duda, le voy a agradecer que me lo plantee de entrada, así podemos avanzar y podemos también terminar con, porque fíjense que acá hablábamos tensión y corriente, pero en la clase que viene hemos empezado a hablar también de frecuencia. La frecuencia. Ahí existe una tercera variable que es la frecuencia. Entonces, en esa variable de la frecuencia es muy interesante porque vamos a ver frecuencia de qué, la frecuencia de los pulsos de conmutación que ingresa por el gate. Chicos, que anden bien, alumnos, estamos en contacto el lunes que viene. Bueno, profe. Ya creo que hizo ingreso y ya tomó la asistencia de todo. Así que cualquier cosa, los que no pudieron asistir, la clase está grabada. Yo creo que esto se subirá a la nube. De todos modos, ya voy a preguntar también a Morland, porque el año pasado se manejaba así, así que si está grabada, ya la podrán buscarla en la nube. Buena semana, que anden bien. Hasta luego. Chao, profe. Luego. Hasta luego.